día. Pasemos, si tienen sus Biblias, o búsquenla, Romanos 5. Léanlo por favor, del versículo 12 al 21. Luego de ello, usted puede poner énfasis en el 5:16, que es lo que voy a leer ahorita. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Está hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Vea usted, ahí ya se le llamaba pecado. Bien, ahora voy a hablar un poco más de ello. Voy a dar un consejo y enseñanza para este punto. ¿Cuál es la forma de estudiar la Santa Biblia? Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar de ello. Un punto que puedes ver es que nunca tergiverses la Santa Palabra. Ojo, pide mucho a Dios a que nunca te deje tergiversarla y que te aumente la sabiduría. Allí, ya que tienes tu Biblia, lee la epístola de Santiago. Ahora, si tienes un tema a tratar, sigue la lectura exacta de la palabra y compara con otros textos correspondientes al tema que tienes pertinente. Con esto puedes leer cada libro bíblico, buscar qué cosas hay sobre ello. Puede tomarte mucho tiempo, pero tú tienes que buscar, sí, perfección, porque estás hablando en el nombre de Cristo. Tienes que buscar no fallar, por eso la enseñanza no es para cualquiera. Entonces, para empezar, son estas dos cosas que acá están escritas. Y avanza en esperar luego de orar, es decir, oras, pides y esperas. Buscas saber qué te dice Dios. Busca que sientas fuertemente el fuego de Dios, el calor de Dios. No ardía en nuestros corazones mientras Él hablaba. Esto lo dijeron porque estaban identificando que era Cristo. Había ardido sus corazones mientras hablaba Cristo. Ahora, también ora siempre y ayuna, que son puntos muy importantes. Bien, de unos versículos específicos tú puedes tener muchas enseñanzas de Dios. Y la palabra, recuerda, no se contradice, nunca se contradice, es decir, la palabra no se contradice a sí misma. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que Dios le dice muchas veces que hará con Israel, que lo bendecirá. Y ahí nomás leemos ¿no? Ahí casi siguiente, que Dios está castigando a Israel. Obviamente eso es porque Dios ya dijo pues que habría castigo para todo aquel que le desobedeciere. Y eso lo demuestra desde que creó al ser humano, es decir, para con los seres humanos, para la humanidad. La palabra enfoca desde antes que el pecado entre al mundo. Es decir, desde que creó la humanidad, pero de antes que el pecado entre al mundo, ya se dice que hay pecado y hay castigo. Y lees bien, ¿no? Desde antes. Porque cuando pecaron, al haber comido el fruto prohibido, el pecado aún no había entrado al mundo. Eso escrito está. Pero pecaron, pecó el hombre. Y así entró. Y eso está escrito también. Es decir, tenemos que buscar una parte que esté escrita, otra parte que esté escrita, otra parte que esté escrita, y así más luz, más luz, más luz, más luz. Es importante también que leas toda la Santa Biblia buscando entenderla, para que nunca busques tergiversar. Pide a Dios siempre. Ahora, con esto, vuelvo a leer
el Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Como ya dije, hay muchas enseñanzas que se pueden decir de ello. Nos estamos enfocando en que ya había pecado antes de que el pecado entre al mundo. El pecado no entró al mundo aún hasta que pecaron al comer el fruto prohibido, pues solo había una cosa con la que podían pecar, solo una prohibición. Cuando el pecado entró al mundo ya fue diferente, pues desde allí en el mundo tenemos que resistir y pasar muchas pruebas, como escrito está que tenemos que pasar. También puedes leer las epístolas de Pedro, el apóstol, que obvio está en la Santa Biblia. Ahora, hay muchos que se hacen de sana doctrina y cuidan su forma de pensar y te lo tienen como tesoro. Es decir, su forma de pensar, tú ves que la están cuidando y te la hacen ver como que es un tesoro lo que están cuidando. Pero todo eso, ¿para qué? Para poder engañarte. Es como alguien que te oculta un regalo, pero es un regalo podrido, una cosa mala, pero para que te intereses más. Y después te dan eso podrido. ¿Cómo te das cuenta? Cuando hablan su enseñanza. Y obviamente tienes que ver la luz de la Santa Palabra. Y ahí te das cuenta que son enseñanzas podridas. Y eso obviamente no es de Dios, porque toda enseñanza podrida es del maligno. Tienes que tener cuidado de ese tipo de gente. No veas el resultado de enseñanzas equívocas. No pienses que eso es bendición, porque son resultados engañosos. Por ejemplo, por ahí alguno, ¿no?, sale de ser un borracho, empedernido, y sale con qué, con un psicólogo que le ha dicho que ponga esta idea por esta otra, casi como un robot, digamos, quite una cosa, ponga otra cosa. No le habla nunca del perdón ni de la santidad. Y luego que obtiene, que quita ese pecado, sí, pero, y eso lo he visto mucho, y se vuelve un fornicario, o si está casado, un adúltero. Es decir, solamente cambió un pecado por otro. Resultado engañoso. O ya se está divorciando. Eso es lo que hace el maligno, te cambia el pecado por otro pecado, nada más. Y la tal persona engañada piensa, y obviamente alentada por esta gente que le gusta gloriarse a sí mismas, buscan decir, ¿no? Ah, pero mira, saliste de la borrachera, saliste de eso, lo otro. Ahora enfrenta este divorcio. Y eso es gravísimo. Mejor es hacerlo como la palabra dice, y esos resultados que te va a traer, si son resultados verdaderos, no engañosos. Dejarás ello. E incluso si de repente tu esposa te dejare, tú no estarás pues tirado hacia nada. Estarás orando, estarás viviendo para Dios, estarás en santidad, buscarás más de Él. Cuando venga el Señor, Él te lleva, cosas así. Incluso si pasares por un problema en el que estés dejar tu esposa o tu esposo, ¿no?, si es que eres mujer. Y es obvio que esa es la forma cristiana de vivir, la forma santa y la forma verdadera, la verdadera vida. Cristo es la vida, Cristo es la verdad y la vida. Bien, ahora te enfatizo, claro que sí puedes leer y decir adecuadamente la enseñanza con la lectura bíblica. Por eso que decimos escrito está.
tienes que tener una lectura bíblica para que puedas enseñar palabra de Dios, para no poner nuestra palabra, sino citar la que dice Dios y o explicarla sin ir contra la santa palabra. Es decir, no la citas, pero sí la explicas. Es decir, no citas exactamente, porque la cita es una exactitud de lo que hablas de la palabra. Pero si la vas a explicar sin decir la cita, entonces también puedes explicarla bien. No dirás la exactitud de donde dice el versículo exactamente, pero sí la explicas bien. Esta también es una manera de predicar, pero siempre habiendo leído la Santa Palabra, sino de dónde saldría. Ahora, ¿eso se da en una predicación, por ejemplo? Claro, muchas veces. En unas citamos y en otras damos la explicación sin citar algún texto, damos explicación de otro punto. ¿Por qué? Porque tenemos varios puntos juntos de varias partes de la Biblia, y para no alargar el tiempo, entonces hacemos un resumen y ahí hablamos de ese resumen y obviamente dentro de la sana doctrina. Bien, ahora, hacer así es contra la tergiversación. ¿A quién le gustan las tergiversaciones de la palabra santa? A los pervertidos. Bien, Dios te bendiga. Soy el pastor William. Gloria a Dios por todo lo que hizo Señora en el nombre de Cristo de Nazaret. Amén.